Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran?
respondiendo a la compañera del chat, no, todavía no estaba explicando, simplemente estaba esperando que fueran las 6:05 para empezar. Por lo general suelo dar esos 5 minutos mientras ustedes se organizan y entran a la reunión. Y ya a partir de las 6:05 sí, inicio. ¿Vale? Entonces, como les había dicho la clase pasada, esta semana o en esta clase vamos a ver lo que corresponde a la unidad 2, es decir, lo que es movimiento oscilatorio. Acá ya entra propiamente lo que nosotros vamos a evaluar o vamos a, sí, a evaluar en el parcial. Entonces, necesito que estén todos súper concentrados. Espero que estén bien despiertos y que ya hayan desayunado. No mentiras, tanto como desayunado no, pero sí que estén bien despiertos. Entonces, unidad 2. ¿Qué consiste esta unidad 2? Como ya decía, era movimiento oscilatorio. Vamos a ver lo que es el movimiento armónico simple, el más sencillo de todos los movimientos. ¿En qué consiste un movimiento armónico simple? Simplemente es aquel en el que una partícula describe o es sometida a una fuerza restauradora proporcional a su desplazamiento. Básicamente, vamos a ver lo que es un movimiento a partir de un eje. ¿Sí? Un eje que en este caso voy a llamarlo y igual a 0. O puedo llamarlo también x igual a 0, pero x por lo general lo denoto para cuando el cuerpo se encuentra horizontalmente, ¿sí? Ahorita vamos a ver lo que es el sistema masa resorte y ahí vamos a tomar un x igual a 0. Como estamos acá sobre el eje y, pues voy a tomar un y igual a 0. ¿Esta qué va a ser? Esta va a ser la posición de equilibrio de este péndulo, ¿sí? Es decir, en esa posición el péndulo está estático, no se está moviendo. Si está estático, va a ser su posición de equilibrio. Cuando yo lo desplazo cierto ángulo, vamos a tener un ángulo, y lo dejo caer o lo dejo oscilar libremente, él lo que va a hacer es este movimiento de ida y vuelta. Que si no existe ninguna fuerza que se oponga a ese movimiento, una fuerza que vamos a ver más adelante, de las fuerzas restauradoras y las fuerzas conservadoras, esto no va a ser un movimiento conservador, es decir, esto se va a detener en el tiempo. Es decir, cuando yo lo ponga a oscilar, va a llegar a un punto en el que el péndulo va a dejar de oscilar. ¿Sí? Inicialmente en el movimiento armónico simple no vamos a tener en cuenta eso. Vamos a tener en cuenta simplemente que si yo pongo a oscilar este péndulo, él va a estar oscilando indefinidamente. ¿Sí? ¿Todo claro hasta el momento? De acá van a surgir varios conceptos importantes. Primer concepto importante, el periodo. El periodo de oscilación va a consistir en el tiempo que le toma a esta bolita de masa m ir hasta el otro extremo y volver. Tener en cuenta que si el movimiento es armónico simple y no estamos considerando ninguna fuerza adicional, el ángulo que yo lo separo acá va a ser el mismo ángulo que va a formar cuando nuestra bolita vaya al otro extremo. Y la altura a la que yo lo separo acá va a ser la misma altura a la que va a ir cuando vaya al otro extremo. Es decir, todo va a ser simétrico. Bien, continuando. Entonces les decía, primer concepto importante, el periodo. El periodo de la oscilación va a ser el tiempo que le toma ir esta bolita desde este extremo hasta este extremo y devolverse. Ese es el periodo de oscilación. Es decir, en palabras ya un poco más definidas, ¿qué es el periodo? El periodo va a ser el tiempo que le toma en realizar una vuelta completa. ¿Sí? Si esto fuera, por ejemplo, una circunferencia, el periodo va a ser el tiempo que le toma a esta bolita dar la vuelta a toda esa circunferencia.
Pero como no estamos realizando una circunferencia, simplemente es el tiempo que le toma en realizar todo este arco. ¿Bien? Ahí surge con el periodo otra definición importante, que va a ser la frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones que da esta partícula por minuto o en un tiempo dado. ¿Sí? Entonces esa frecuencia va a depender del periodo. Por acá la vamos a ver un poco más en detalle. En cuanto al movimiento armónico simple, hay dos movimientos que uno define como armónicos simples. Tenemos el movimiento de un péndulo y tenemos, como el que vamos a explicar acá, el sistema masa-resorte. Y acá está lo que les decía. Si yo tengo el cuerpo de manera horizontal, yo voy a tomar es un X igual a 0. En este caso, como el cuerpo era vertical, voy a tomar un Y igual a 0, ¿sí? Porque estamos sobre el eje Y. Bien, entonces el primer caso que vamos a observar es el de un objeto unido a un resorte, o el sistema masa-resorte, que es el que tenemos por acá. ¿Qué sucede en este sistema masa-resorte? Es muy similar al sistema del péndulo. Yo voy a tener una posición de equilibrio acá, y si yo desplazo esta masita una distancia X, como la tenemos acá, una distancia cualquiera, ¿qué va a pasar con ese sistema? Pues ese sistema va a empezar a oscilar de esta manera, ¿sí? ¿Cómo va a ser esa oscilación? Si yo lo desplazo a una distancia, digamos, X igual a 1, no X mayor que 0, sino que X igual a 1. El resorte está ejerciendo una fuerza restauradora. ¿Qué es una fuerza restauradora? Que el resorte tiende a volver a su forma original. Es decir, el sistema quiere volver a esta forma. Bien. Esa fuerza va a provocar que la masita, este bloquecito de masa, empiece a oscilar hasta que en algún tiempo vuelva a estar en su posición de equilibrio, es decir, acá. Bien, si yo desplazo esto a una distancia de x igual a 1, fuera de su zona de equilibrio, pues cuando este resorte se comprima, como lo tenemos acá, ¿cuál distancia se va a desplazar a partir de su posición de equilibrio? Pues x igual a 1. Todo esto de el movimiento armónico simple es simétrico. Si yo lo desplazo a una distancia 2, de este lado se me va a desplazar una distancia x igual a 2. ¿Bien? Entonces, primero vamos a tener la fuerza restauradora en esta posición, ¿sí? O en esta dirección, ya que la fuerza del resorte quiere volver a esto, ¿sí? Cuando el movimiento empieza y el resorte se comprime, la fuerza va a estar en dirección opuesta. ¿Por qué? Porque como el resorte está comprimido, él quiere volver a esta posición. Bien, entonces el movimiento es en esta dirección. Toda esta fuerza, tanto esta fuerza que es restauradora como esta fuerza que es la misma fuerza restauradora, va a venir dada por la ecuación que tenemos acá, que simplemente es la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que esta fuerza restauradora es proporcional a esta K, que es la constante de elasticidad del resorte, y esta X. ¿Esta X qué es? Es qué tanto desplazo yo ese resorte de su posición de equilibrio, ya sea estirándolo o comprimiéndolo. Si yo lo estiro una distancia 1 y observo cuál es esa fuerza restauradora, la calculo, luego lo estiro a una distancia 2 y calculo esa fuerza restauradora, veo o observo que esa fuerza restauradora aumenta dependiendo este X, ¿sí? ¿Por qué? Porque la constante de elasticidad del resorte, como bien lo indica su nombre, es una constante. Entonces, ¿qué varía en esta ecuación? Este X. Este X es el que puede variar en esa ecuación. Entre mayor sea este X, mayor va a ser esta fuerza restauradora. Claro está que los resortes tienen distintas constantes de elasticidad, ¿sí?
Depende de las características del resorte, esta constante de elasticidad. No es lo mismo un resorte de un lapicero o la constante de elasticidad de un resorte de un lapicero a los resortes de los amortiguadores que tienen los carros. ¿Sí? Tienen constante de elasticidad diferentes. Pero asumiendo una constante de elasticidad ya definida para un resorte tal que vayamos a utilizar, lo que vamos a variar es esta X. ¿Vale? ¿Todo claro sobre esta ley de Hooke? ¿Por qué el signo menos? El signo menos me indica la dirección o me indica el sentido de esa fuerza. Bien, me está indicando que esa fuerza va a ser opuesta al movimiento. Es decir, si yo estoy desplazando, si yo con mi manita estoy agarrando este bloquecito y lo estoy desplazando hasta esta distancia, yo voy a sentir que tengo una fuerza en dirección opuesta que quiere volver a esta posición de equilibrio. Y si yo lo estoy comprimiendo, si yo con mi manita cojo ese bloque y lo comprimo, voy a observar o voy a sentir una fuerza en dirección opuesta. ¿Sí? Es decir, esta fuerza siempre va a ser en dirección opuesta al desplazamiento. Cuando ese bloque oscila bajo este eje de equilibrio, si el bloque va en esta dirección, quiere decir que la fuerza restauradora va en esta dirección. Y si el bloque va en esta dirección, quiere decir que la fuerza restauradora va en esta dirección. ¿Sí? Siempre va a ser opuesta al movimiento. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, yo no entiendo, me perdí en la parte de la constante. La constante, esta constante K. Esta constante K, como les digo, depende de los resortes, ¿sí? De qué tipo de resorte sea, de qué material esté construido y qué tan comprimido lo hayan dejado cuando lo construyeron. Y el ejemplo más sencillo que les pongo es el resorte que trae los lapiceros. Este resorte pequeñitico que hace funcionar a un lapicero retráctil. ¿Sí? Usted puede comprimir fácilmente ese resorte. Es decir, que yo puedo decir que la constante de elasticidad de ese resorte es pequeña. Por otro caso, tenemos los resortes que traen los amortiguadores de los carros en la parte de cada neumático. Ellos traen un resorte que básicamente lo que hace es que el auto o el eje de ese auto no se vaya a partir ante desniveles. Si usted alguna vez ha visto ese resorte, son bastante grandes y son bastante duros. ¿Sí? Como no lo puedo comprimir fácilmente, pues yo puedo decir que esa constante de elasticidad de ese resorte es grande. ¿Sí? A eso es lo que me refiero con la constante de elasticidad para distintos resortes. ¿Sí? Esta constante cambia, pero depende del resorte. Es decir, esta Profe. constante... Señora. No, perdón, si sigue explicando. Bueno, No, esta constante no es algo que yo pueda modificar, es algo que ya trae el resorte. Pero esta X sí es algo que yo puedo modificar. Y es qué tanto estiro, en este caso, que sea estirar, o qué tanto comprimo yo ese resorte. ¿Sí? Eso es básicamente la ley de Hooke. bueno, profe, ahorita sí pregunto. Decías que la X entre mayor era, ¿qué era lo que cambiaba? ¿La F? Sí, la F. Si nosotros vemos esta ecuación es directamente proporcional. Directamente proporcional se denota de esta manera. ¿Qué significa directamente proporcional? Significa que si uno de estos dos valores aumenta, esta F aumenta. Si uno de estos dos valores disminuye, la F disminuye. ¿Sí? Entonces, entre más grande sea esta X, más grande nos va a dar la F. ¿Sí? Coloquemos un caso sencillo. Digamos que K vale 2 y X vale, inicialmente digamos que lo voy a desplazar a una distancia igual a 1, 1 metro. X vale 1. ¿Cuánto nos va a dar la F? La F nos va a dar 2. Bueno, menos 2, indicando la dirección. Menos 2. ¿Listo? Ahora, como la constante del resorte va a seguir siendo la misma, va a seguir siendo siempre 2, porque yo no estoy cambiando el resorte, ¿qué es lo que voy a cambiar? Voy a cambiar el X. Digamos que ya X no vale 1, sino que vale
4. Es decir, estoy desplazando este resorte una distancia por acá de 4, asumamos que metros. ¿Sí? Entonces me va a quedar 4 por 2, 8. Es decir, que ahora mi fuerza restauradora es igual a menos 8. ¿Sí? Es decir, que esa fuerza aumenta a medida que yo aumente ese X. ¿Bien? Ok, Claro. profe, gracias. Igualmente todo esto tiene un límite. Yo no puedo aumentar esta X indefinidamente. ¿Por qué? Si ustedes han tomado el resorte de un lapicero y lo han estirado a un punto en el que el resorte ya no vuelve a su forma original, es decir, acá yo estoy estirando el resorte, pero en algún momento va a llegar a su forma original. Acá lo comprimo, pero en algún momento va a llegar a su forma original. Pero los resortes tienen un punto de quiebre, un punto crítico, un punto en el que yo lo estiro tanto que él se deforma tanto que ya no va a volver a su posición de equilibrio, que él ya no va a volver a su posición original. Entonces eso tiene un límite. Pero ese límite no lo vemos en esta clase, no compete esta clase, eso se ve más en profundidad en clases como mecánica o mecánica de sólidos. Bien, Pero una preguntita. señora. ¿Esa fórmula solamente se va a utilizar con resortes o sirve para otro? No, solamente para resortes. Ah, Esta ok. ecuación, esta ley de Hooke, solo es para resortes. ¿Por qué? Porque tenemos una constante de elasticidad que está asociada a los resortes. ¿Sí? Esta ley de Hooke básicamente es una ley de Newton. Si ustedes recuerdan de física, la segunda ley de Newton que nos dice fuerza es igual, ya no acá, quitamos esta acá, a masa por aceleración. ¿Sí? Porque el objeto está en movimiento. Entonces, básicamente es una segunda ley de Newton. Entonces, segunda ley de Newton, ¿para qué la utilizamos? Para cuerpos en movimientos. Ley de Hooke, ¿para qué la utilizamos? Para resortes. ¿Bien? ¿Todo claro hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Bien, continuando. Entonces, movimiento de un objeto unido a un resorte. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esta fuerza se conoce como fuerza restauradora, es decir, esta F. Ya acá le estoy diciendo, bueno, le estoy colocando en una diapositiva todo lo que les estaba explicando en la diapositiva anterior. Que esta F es una fuerza restauradora. Porque siempre se dirige a la posición de equilibrio. En consecuencia, esta era la parte importante que les digo. Esa fuerza siempre va a ser opuesta al desplazamiento del bloque desde el equilibrio. Es decir, si yo estoy desplazando el bloque hacia la derecha, digamos que yo estoy desplazando el bloque hacia acá. ¿Hacia dónde va la fuerza? La fuerza va hacia la izquierda. Si yo estoy desplazando el bloque hacia la izquierda, ¿hacia dónde va la fuerza? La fuerza va hacia la derecha. ¿Bien? La masa sujeta al muelle. El muelle es lo mismo que un resorte. Describe un movimiento oscilatorio. Para calcular su aceleración, utilizamos la segunda ley de Newton. Como les digo, como esta fuerza o esta ecuación de la fuerza restauradora es muy similar a la segunda ley de Newton que nos dice que fuerza igual a masa por aceleración, pues igualamos esas dos ecuaciones. ¿Qué ganamos con igualar esas dos ecuaciones? Que yo puedo hallar la aceleración a la que se está moviendo u oscilando ese sistema. ¿Sí? ¿Cómo hallo esa aceleración? Pues simplemente la despejo de acá. Es decir, esta masa que está multiplicando la voy a pasar a dividir del otro lado. Y vamos a tener la ecuación para la aceleración de ese sistema. Es decir, cómo se acelera ese bloquecito. Y tenemos que se acelera según esta ecuación. ¿Sí? Donde, ¿qué es lo que tenemos de diferente? Tenemos de diferente esa masa. Es decir, que esa masa va a ser inversamente proporcional a la aceleración. ¿Qué significa inversamente proporcional? Que entre más grande sea esta masa,
más pequeño va a ser la aceleración. O viceversa. Entre más pequeña sea esta masa, más grande va a ser esta aceleración. Bien. Por último, vamos a tener un concepto nuevo, que va a ser este de acá, que va a ser la velocidad angular. Velocidad angular. La velocidad angular se da en radianes. Tener en cuenta eso. La velocidad lineal que nosotros utilizamos o que nosotros manejamos siempre, ¿qué es? La velocidad del movimiento de una pendiente, de una línea recta, es básicamente una velocidad lineal. ¿Y viene dada en qué? En metros por segundo. Como esta velocidad yo la estoy analizando es a partir de una esfera, porque acá es donde yo defino mi periodo, ¿sí? Dentro de, cuando se grafica esto, básicamente lo que uno va a formar es esta esfera. Bueno, esfera no, circunferencia, esa circunferencia. Y dentro de esa circunferencia, nosotros hablamos es de radianes. ¿Por qué? Porque yo puedo ubicar cualquier punto dentro de esa circunferencia con radianes. Si yo, por ejemplo, les digo pi radianes, yo ya sé que es este punto, ¿sí? Si les digo pi medios, yo ya sé que es este punto. Bien, básicamente por eso la frecuencia angular o esa velocidad angular viene dada en radianes por segundo. ¿Y depende de qué? Depende de la constante de elasticidad del resorte y depende de esta masa. ¿Bien? ¿Todo claro hasta el momento? ¿O alguien tiene alguna inquietud? Profe, yo me embolaté con el radianes y los pines. Radianes simplemente, bueno, esto de acá simplemente es una analogía a lo que nosotros manejamos de metros por segundo. Cuando a usted le preguntan la velocidad, usted dice la velocidad está dada en metros por segundo, ¿sí? Esa es la velocidad con la que se mueve un auto, se mueve cualquier cosa. Pero cuando yo hablo de que algo se está moviendo de manera circular o en una circunferencia, yo voy a hablar simplemente de radianes por segundo. ¿Por qué? Simplemente es por comodidad y por ubicación. Básicamente este radianes sale por acá del cancelar el kilogramos de la masa con el kilogramos que trae esta constante. Las unidades de esa constante es de una fuerza, entonces ahí se cancela. Pero no es más que eso, son simplemente unidades de velocidad. Tómelo así, como unidades de velocidad. ¿Bien? Que ya para el movimiento armónico simple no vamos a utilizar lo que es clásicamente el metros por segundo, sino que vamos a utilizar radianes por segundo. Voy a colocar de nuevo por acá mi circunferencia. A ver si puedo hacer esto. Nosotros tenemos esta circunferencia, ¿sí? Y a usted por allá en su secundaria le enseñaron a ubicar cualquier ángulo en el plano cartesiano, ¿correcto? Es decir, usted tomaba un transportador, por acá algo así, bueno, algo así es un transportador, y por acá le marcan a usted el 0 grados, ¿sí? Entonces, cuando usted va a ubicar un ángulo en ese transportador, usted ponía el 0 grados por acá en el eje X y de ahí ubicaba su ángulo. Que si le decían, grafique un ángulo de 90 grados, entonces su ángulo de 90 grados va a quedar por acá y usted va a hacer su lineecita del vector ahí. O si le decían, grafique 210 grados, usted veía en su transportador que 210 grados queda como por acá y usted colocaba su lineecita ahí. Y decía, esto es 210 grados. ¿Bien? Eso lo hacían en el colegio, ¿cierto? Ahora, nosotros ya no vamos a utilizar grados para este caso, sino que nosotros hablamos de radianes. ¿Sí? 90 grados es igual a pi radianes. ¿Qué digo? Pi medio radianes. ¿De dónde sale el radianes? Sale
de este pi. Este pi es el que le da las unidades de radianes. Si yo quiero graficar 180 grados es pi radianes. ¿Sí? De ahí sale radianes. Sale que esta velocidad angular va a tener un numerito acompañado de ese pi. O simplemente que estoy multiplicando algún numerito por ese pi. Bien, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. En cuanto a la posición, la velocidad y la aceleración. Bien, nosotros tenemos el sistema, por ejemplo, masa-resorte. Nosotros tenemos nuestro resortico y al final de ese resorte tenemos una masita. El movimiento de ese resorte, el movimiento armónico simple que genera ese resorte cuando va de un extremo a otro, cuando se está moviendo, si yo grafico o si yo describo esa ecuación, primero que nada, esa ecuación va a venir descrita por esta que tenemos acá. Esto que se llama la ecuación de onda para el movimiento armónico simple o ecuación de onda. ¿Sí? Si quieres ser específico, ecuación de onda para el movimiento armónico simple, porque esta ecuación de onda cambia según muchos factores. Pero inicialmente, movimiento armónico simple. ¿Qué vamos a tener? Voy a tener x de t, que esto simplemente es una posición, me indica la posición de esa partícula, en este caso la posición de esta masita, ¿en qué? En cualquier instante de tiempo. Es decir, si yo quiero saber la posición de la partícula en t igual a 3 segundos, ¿qué significa en t igual a 3 segundos? Que van a pasar 3 segundos desde que yo puse a oscilar ese sistema. Si yo quiero saber cuál es la posición en ese momento, pues simplemente reemplazo t igual a 3 segundos acá, es decir, que este t vale 3 segundos. Bien. ¿Qué tenemos acá? Vamos a tener simplemente la amplitud, qué tan alto llega esta onda. Recordemos que esto es el eje Y y esto es el eje X. ¿Sí? Este eje X va a ser un eje temporal, es decir, acá vamos a tener el tiempo, pero por lo general uno lo va a encontrar denotado en radianes. Todo esto va a ser radianes. Es decir, acá vamos a tener pi radianes, acá vamos a tener 2pi radianes. Y acá vamos a tener el eje Y, y ese sí es un eje normalito como lo conocemos, en metros, centímetros, kilómetros, como sea que lo estemos manejando. Entonces, esta va a ser la amplitud de la onda, de esta onda. Bien. Este omega va a ser la velocidad angular con la que se mueve esta bolita. Imaginemos que esta bolita roja se está moviendo acá. Entonces va a ser la velocidad con la que se mueve esa bolita. El tiempo, simplemente en qué tiempo yo quiero observarlo. Si yo quiero decir, esto va a ser t igual a 0, porque de acá es de donde partí. Yo digo que por acá es t igual a 10 segundos, t igual a 20 segundos, t igual a 30 segundos. ¿En qué tiempo yo quiero ver o quiero observar la posición de esa partícula? Y esto va a ser simplemente una constante de fase o un desfase. ¿Sí? Esa constante de fase me indica simplemente dónde estoy yo partiendo con respecto a este plano XY. Si yo estoy partiendo acá, o si estoy partiendo acá, o si estoy partiendo acá. Es simplemente ese desfase. Bien, importante de acá. ¿Qué es importante entender de acá? Acá vamos a observar lo mismo que yo les decía hace rato sobre el periodo. ¿Qué les decía yo que era el periodo? El tiempo que duraba ir y regresar. Exacto. El tiempo que duraba en dar una oscilación o una vuelta completa. ¿Sí? Ese es el periodo. Como yo acá lo que estoy graficando es esta ecuación, pues esta ecuación va a también tener implícita ese periodo. Es decir, va a haber un punto en el que la ecuación va a volver a su punto inicial. Que si yo partí acá, va a volver a ese mismo punto. ¿Sí? Es básicamente donde la ecuación o donde la función se repite. Es decir, donde esta gráfica se vuelve a repetir.
¿Cómo así se vuelve a repetir? Lo que vamos a ver acá. Si la ecuación parte desde este punto, yo sé que en algún momento, en algún tiempo, la ecuación va a volver a un punto de esta manera. Es decir, acá está creciendo, acá decrece, pero acá no ha vuelto al mismo punto, porque la ecuación está decreciendo y en este punto la ecuación estaba creciendo. ¿Bien? Entonces, continuamos. La ecuación va decreciendo, va decreciendo, va decreciendo, en esta parte va creciendo y llegamos a un punto que también corta este eje y la ecuación va creciendo. Entonces, ¿qué me indica eso? Que acá está el periodo. ¿Bien? El periodo yo lo puedo tomar desde dos puntos simétricos dentro de esta función, dentro de esta gráfica. ¿Qué me refiero con dos puntos simétricos? Así como yo lo tomé acá, donde el punto corta el eje X y está creciendo, es decir, es este mismo punto, ¿correcto? Yo lo puedo tomar acá, en el punto máximo de altura de esta onda, ¿sí? Si yo estoy tomando acá un punto máximo, ¿qué es lo siguiente que tengo que observar? ¿Qué tengo que buscar? Tengo que buscar otro punto máximo en amplitud, es decir, este de acá. Este otro punto es máximo en amplitud y voy a tener ese mismo periodo. Es decir, es lo mismo que si yo lo veo desde acá hasta acá, que si lo veo desde acá hasta acá. Este T que me representa el periodo va a ser el mismo. Es decir, yo lo puedo tomar también acá. Un punto en el que la onda corta el eje X y está decreciendo. ¿Dónde más observo yo eso? Acá. Es un punto donde la onda corta el eje X y está decreciendo. Es decir, acá tengo ese mismo periodo. Este mismo periodo. Bien. Entonces, no es obligatorio que usted lo tome acá y acá, o acá y acá, sino que usted puede tomar dos puntos simétricos en esta ecuación, en esta gráfica. Bien. Esto es importante, ¿por qué? Porque habrán ejercicios en los que a usted le dan esta grafiquita así y le preguntan, hey, ¿cuál es el periodo de oscilación? Entonces usted tiene que observar dos puntos iguales. Para mí el más sencillo es este, ver dónde corta la onda al eje X y el sentido en el que va, si va creciendo o si va decreciendo. Si va creciendo, pues yo tengo que buscar otro punto donde corta el eje X y va creciendo. Es decir, acá tenemos ese punto donde corta el eje X y va creciendo. Si yo lo tomo que va decreciendo, pues lo tomo acá y busco otro donde esté decreciendo, es decir, acá. ¿Sí? ¿Por qué no me gusta tomarlo acá? Porque es que yo tengo que observar dos cosas. Acá solo tengo que observar una cosa. Tengo que observar simplemente el numerito acá. Y tengo que observar el numerito acá. Luego yo mido o observo cuánto vale eso. Digamos que acá vale 3 y acá vale 7. ¿Cuál es el periodo? Pues es la distancia que hay acá entre 3 y 7. Bueno, distancia no, tiempo. El periodo es un tiempo. Entonces, ¿cuánto hay entre 3 y 7? Pues hay 4 segundos. Bien. Entonces, ¿cuál es el periodo? 4 segundos. Si yo lo tomo acá exactamente, yo puedo equivocarme. ¿Por qué? Yo tengo que ver por acá en mi eje Y cuál es este valor. Digamos que esto valga 2. Pues tengo que buscar otro punto en el eje Y donde eso valga 2. Digamos que lo encontramos por acá. Y tengo que bajar y ver cuál es el tiempo acá. Acá también tengo que hacer lo mismo, bajar y ver cuál es el tiempo acá. Y ahí sí, hallar cuál es este tiempo. ¿Por qué no me gusta ahí? Porque acá ya me están diciendo el tiempo exactamente. En cambio en este, si la gráfica no tiene cuadrícula, por ejemplo en este caso, yo tengo que trazar una línea recta y ver cuál es ese tiempo acá, para no equivocarme o tomar un tiempo acá o tomar un tiempo acá. ¿Sí? En cambio acá ya me están señalando exactamente ese punto del tiempo.